Muy buenos días, tengan todos. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un gran placer estar con ustedes para hablar de un tema que es muy relevante, un tema que es muy necesario, un tema en el cual con el cual empecé a trabajar hace varios años, colaborando yo con Catholic.net. Si no conocen Catholic.net, es el sitio de internet católico más grande del mundo, el portal católico. Ellos me pidieron que colaborara en un curso que se llamaba Educar para el Perdón. Era un curso que dimos en internet. Era un curso de 14 sesiones semanales, y nuestra sorpresa fue que cuando abrimos el curso se inscribieron 7,000 personas de todo el mundo. Y lo que nos llamaba la atención es que semana tras semana teníamos la participación de las 7,000 personas que empezaron y terminaron. Y eso a mí me hizo ver la importancia que tiene el perdón en la vida de las personas. Y trabajando con el perdón empecé a comprender realmente que es una necesidad incluso vital para muchos. Hay quien no puede vivir porque es presa del resentimiento, porque está atrapado por el rencor. Y cómo ayudar a las personas a no caer en ese rencor, a superar ese resentimiento, a evitarlo y ayudar a perdonar, porque no es fácil perdonar. Esta charla de este día es un resumen de esas 14 semanas y creo que contiene lo esencial. Es una conferencia que no tiene el propósito de ser teórica, tiene el propósito de dejar algo en la vida de cada una de ustedes, tiene el propósito de dejar algo en su corazón, y tiene el propósito de en este momento abrir la puerta hacia alguna posible sanación, si es que hay algo en el corazón que no nos deje, algún lastre que esté por ahí, que sea conveniente desterrar de una vez por todas y para siempre. Pues bien, vamos a comenzar con un ejercicio. Lo que vamos a hacer rápidamente es que en uno de estos post-its, por favor, anoten ustedes aquello que no han logrado perdonar, o el nombre de aquella persona que no han logrado perdonar. Anótenlo, por favor. Esto no lo van a compartir con nadie, así que pueden hacerlo con toda la confianza del mundo. Pero es importante que lo anoten, y una vez que lo tengan anotado, guárdenlo. Y lo vamos a usar más adelante, pero es para ustedes, así que siéntanse con toda la confianza de escribir por completo lo que hay ahí. Para que esta conferencia funcione, tenemos que estar muy alertas de una trampa en la que se puede caer muy fácilmente. Y es la trampa de querer pensar todo lo que voy a decir en tercera persona. Es decir, todo lo que yo diga, encontrar a alguien que es así. No, si hacemos esto, ustedes pierden su tiempo y me lo quitaron a mí. Para que funcione lo que vamos a hacer este día, tienen que pensar en mí, yo. Todo lo que yo diga aplica para mí. Esta conferencia la di el sábado pasado, y de repente me preguntaban, bueno, ¿y qué pasa con las personas que no les contesté? Porque no estamos aquí para hablar de otras personas. Estamos aquí para hablar de cada uno de nosotros, o esto no va a tener ningún sentido. Vamos a partir de una realidad de nuestra fe que vale la pena siempre rescatar. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿A quién ven? Moisés. Ahí está Moisés. ¿Saben ustedes ese pasaje, no? Ven la zarza, lleva el rebaño del suegro que entró, está el rebaño, y de pronto ve una zarza que arde y que no se consume. Le llama la atención, él se acerca, y cuando está contemplando esa zarza que arde, escucha una voz. ¿Y esa voz qué le dice? Le dice, quítate las sandalias. Le dice, quítate las sandalias porque el terreno que pisas es suelo sagrado. Lo que le iba a encomendar Dios a Moisés era una tarea titánica. Le iba a encomendar que encabezara la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud del faraón de Egipto. No iba a ser fácil. Y antes que otra cosa suceda, antes incluso de presentarse ante él, le da una orden: quítate las sandalias. ¿Por qué? ¿Qué significan esas sandalias para Moisés? Y curiosamente el significado que tienen esas sandalias para Moisés aplica también en nuestra vida.
Dios quería que Moisés se quitara las sandalias, porque cuando nosotros andamos con los pies calzados, eso nos da seguridad, eso nos da confianza, avanzamos rápido. Sin embargo, cuando nos quitamos las sandalias, todo cambia. Nos sentimos inseguros, nos sentimos incómodos, avanzamos cautelosamente y con cuidado. Dios necesitaba que Moisés perdiera todo lo que le daba seguridad, para que siempre caminara con esa inseguridad que lo llevara a tener que aferrarse de Dios y solo de Dios. Pero además, en ese tiempo, la costumbre era que en una casa, los dueños de la casa anduvieran calzados, en tanto que los esclavos andaban descalzos. Cuando Dios le pide a Moisés que se quite las sandalias, le está diciendo: a partir de ahora, yo soy el Señor y tú eres el esclavo. Porque lo que vamos a hacer para que tenga éxito depende de lo que yo diga y ordene. En el momento en que tú desobedezcas, esto va a fracasar. Y por eso es que Dios le pide a Moisés que se quite las sandalias, para que con eso asuma la posición del esclavo. Pero además hay otra realidad importantísima que tiene que ver con nuestra vida y que es el punto de partida para este ejercicio que estamos haciendo en esta ocasión. Dios quiere que Moisés se quite las sandalias, porque Dios quiere que Moisés ponga los pies sobre la tierra, que se ubique en su realidad tal cual es. Moisés, lo que te estoy encomendando es una tarea titánica. No caigas en la tentación de menospreciarte, de sentirte tan pequeño que pienses que no vales nada y que porque no vales nada, esto no va a funcionar. Pero tampoco te sientas tan grande cuando veas que las cosas comienzan a salir, que entonces quieras ignorarme y seguir por tu cuenta propia. Dios quiere que Moisés se quite las sandalias para que ponga los pies sobre la tierra, para que se ubique realmente en su realidad. Ni tan grande, ni tan pequeña, ni es más de lo que puede creer, pero tampoco menos. Y hoy que hablamos del perdón, será muy importante en cierto punto que se quiten las sandalias y que pongan los pies sobre la tierra. Y va a ser mucho más importante de lo que ustedes creen. Vamos a hablar hoy de dos temas. El primero, cómo superar el rencor, y el segundo, qué hacer para perdonar. Y tenemos forzosamente que seguir ese orden. Primero hay que superar el rencor y después hablar de cómo perdonar. No se puede hacer al revés. Y para poder entender el perdón y cómo vencer el perdón, el rencor, mejor dicho, para poder comprender el rencor y poder vencerlo, necesitamos por fuerza aprender a superar los obstáculos que nos impiden perdonar. El rencor forzosamente está relacionado con el perdón, porque el que tiene rencor no ha perdonado. Entonces, hay que identificar esos obstáculos que nos impiden perdonar, si es que queremos en verdad hacerlo. Y esos obstáculos están intrínsecamente conectados al rencor. Hay una bienaventuranza de las que Jesús enunció en el Sermón del Monte, en el Evangelio según San Mateo, que dice así: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los que trabajan por la paz. Cuando nosotros pensamos en la paz, solemos pensar en la ausencia de guerras, ¿no? En la paz del mundo, que no haya guerras. Solemos entender la paz como la ausencia de conflictos. Y en todo caso, cuando le deseamos a alguien que tenga paz, lo que le estamos deseando es que tenga una vida sin conflictos, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando Jesús dijo esta bienaventuranza, bienaventurados los que trabajan por la paz, el término que Jesús habló, que Jesús mencionó para referirse a la paz, era Shalom. Shalom en hebreo significa paz. De ahí proviene incluso
El saludo de los hebreos, Shalom Aleichem, que la paz sea contigo. Pero esta palabra Shalom en realidad encierra mucho más que la ausencia de conflictos. Sí que significa ausencia de conflictos. Pero la palabra Shalom también significa salud en plenitud. Y la palabra Shalom también significa prosperidad. Y la palabra Shalom significa abundancia de bendición. De modo que cuando alguien dice Shalom Aleichem, no solamente está deseando a otra persona que su vida no tenga conflictos, también le está deseando que goce de salud, que goce de prosperidad y que goce de la abundancia de la bendición de Dios. Es todo eso. Todo eso significa Shalom. Cuando Jesús dice, bienaventurados los que trabajan por la paz, se refiere a los que trabajan por todo esto. Por todo esto. Y así este saludo, Shalom Aleichem, que nosotros traducimos como la paz sea contigo, lleva implícito todo ese deseo. De manera que cuando vamos a misa en el saludo de paz y nos decimos que la paz sea contigo, no solamente estamos deseando a otra persona que no tenga conflictos en su vida, le estamos deseando y que goces de buena salud, y que goces de prosperidad, y que goces de la plenitud de la bendición de Dios. Todo eso. Hay que tener cuidado porque cuando vamos a misa y damos el saludo de paz lo damos a las personas que están a nuestro lado. Y casi siempre las personas que están a nuestro lado son las personas de nuestra propia casa. Y no vaya a ser que nosotros estemos diciéndole a alguien que la paz sea contigo, cuando yo mismo soy la fuente del conflicto en el que vive tu vida. Tal vez sea yo la causa de que no tengas paz. Y puede ser que en consecuencia pueda ser yo la causa de que no tengas salud, porque te he robado la paz a tal extremo que estoy acabando con tu salud. Es muy importante tener esto en mente y entender a lo que se refería Jesús, porque nosotros tenemos que trabajar por la paz y hablar acerca del perdón. Por fuerza está relacionado con trabajar por la paz, porque esta expresión Shalom está conectada con otra expresión hebrea que es Lehelem. Lehelem significa retribuir, significa restaurar el equilibrio, significa reconciliar. Qué curioso que la palabra Shalom está conectada precisamente con restaurar el equilibrio, con reconciliar, con retribuir. Pagar lo que te debo, ¿verdad? Ya no hay paz. Puede ser por causa mía, pero también puede ser por causa de alguien más. Y cuando es por causa de alguien más, el que pierde la paz soy yo. Nosotros los cristianos tenemos una cuestión que nos complica más las cosas, o que quizás no. Y es que pertenecemos a la religión del perdón. Creemos en un Dios que envió a su Hijo al mundo a morir en una cruz por el perdón de nuestros pecados. Y que además Él puso el ejemplo perdonando incluso a los que lo mataron en esa cruz. Pero además Él nos ordenó que tenemos que perdonar no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni 7 veces, sino 70 veces 7. Es decir, tenemos que perdonarlo todo. Porque sí, la realidad es que esto es un mito. Perdonar no es lo mismo que olvidar. Sobre todo si nos hacen una grande, pues ¿cómo se nos va a olvidar? Necesitaríamos estar parados, entonces se nos olvida. Pero no, claro que nos acordamos. El chiste está en recordar sin dolor. Y en todo caso el chiste está en recordar y capitalizar de ese recuerdo, aprender de esa experiencia, o incluso simplemente ser prudente. Ya sé que con esta persona van a pasar estas situaciones, entonces lo más prudente es apartarme de esa persona, porque tampoco perdonar significa seguir juntos. En rato vamos a hablar de eso. Pero sí, y es importante entender que esto es un mito y que perdonar no es lo mismo que olvidar, porque si no también en el esfuerzo por perdonar, a veces la gente se confunde y dice, es que no logro perdonar porque sigo recordándolo.
No, no es lo mismo. Si recuerdas y no te duele, pues significa que ya lo superaste. Pero si te sigue doliendo, significa que no lo has superado. Entonces esa es la clave, aprender a recordar o llegar a ese punto, porque ¿cómo lo aprende uno? Ejercitándolo. Llegar a ese punto en el que uno simplemente recuerde ya sin dolor, ya sin dolor. El problema con el rencor, además, como ven, me la paso diciendo, el problema con esto, el problema con aquellos, que realmente es un gran problema y tiene muchas aristas. Otra cosa desagradable del rencor es que a la gente, a pesar de que es horrible, le gusta sentirlo, le gusta nutrirlo, le gusta alimentarlo, le gusta echarle más leña a su propio fuego. A su propio fuego. Porque lo malo del rencor es que es un veneno que yo me bebo esperando que le haga daño al que me ofendió. El rencor es un veneno que bebo yo esperando que le haga daño al que me agredió. Y pienso que porque me siento a recordar y a volver a sentir, con eso lo estoy dañando y con eso me estoy desquitando. Y la realidad es que lo único que estoy haciendo es hacerme daño a mí. Que una agresión rompe el equilibrio. Entonces, en un afán por restaurar el equilibrio, lo primero que decimos es, ahora me las paga. Hablábamos de perdonar nuestras deudas. Ahora me las debe. Pues ahora me las paga. ¿Se dan cuenta cómo para hablar de perdón y de ofensa usamos términos monetarios? Jesús mismo. Ahora me la debe, pues ahora me la paga. Y si me las acumula, pues ahora sí me las va a pagar todas juntas. Ese rencor nos lleva a querer equilibrar las cosas de esta forma, con venganza, con desquite, con revancha. Lo grave de esto es que las personas rencorosas piensan todo esto, tienen ese deseo de desquitarse, de vengarse. Pero ¿saben qué pasa? Una característica de las personas rencorosas es que las personas rencorosas son personas cobardes. La reconciliación requiere el perdón, no hay otra opción, hay que perdonar. Para poder lograr perdonar, necesitamos identificar los obstáculos que nos frenan para perdonar. Es muy importante. Y son 4 estos obstáculos: la susceptibilidad, la inseguridad, la imaginación y el egocentrismo. Estos son los 4 obstáculos que nos impiden perdonar. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Primero, la susceptibilidad. Las personas susceptibles son los clásicos sentiritos. De todo se ofenden. Si dijo alguien, porque dijo. Y si no dijo, porque no dijo. Si hizo, porque hizo. Pero si no hizo, porque no hizo. Aparte, las personas rencorosas, que son susceptibles, tienen un superpoder. Son capaces de leer la mente. Oye, pero yo no dije, pero lo pensaste. Entonces, eso es grave. Yo a las personas sentiditas, a las personas susceptibles, las llamo las personas atrapaflechas. Porque pasan por la vida atrapando flechas al aire para clavárselas en el corazón. Y ven una y la atrapan y se la clavan en el corazón. Y así viven, haciéndose el harakiri una y otra vez, con lo que los demás dicen o no dicen, con lo que los demás hacen o no hacen, hasta por cómo los demás se visten o no se visten, hasta por el coche que traen o no. Hay coches lujosos que ofenden por ser lujosos, y hay carcachas que ofenden por ser carcachas. Bueno, las personas susceptibles, todo eso les afecta. Es como una vez que un papá va con su hijo de 12 años y le dice, bueno, hijo, y por fin, ¿qué es lo que quieres ser de grande? Y el hijo le dice, pues yo, papá, de grande quiero ser un imbécil. ¿Y por qué quieres ser un imbécil? Pues papá, porque siempre que voy contigo te la pasas diciendo, pero mira qué carrazo tienes, imbécil, pero mira qué bonita casa tienes, imbécil, pero mira cuánto dinero ganas, imbécil. Yo, papá, quiero ser un imbécil. ¿Verdad? Entonces, las personas susceptibles de todo se agarran para sentirse ofendidas, de todo. Nadie puede hacer nada, nadie puede decir nada. Vivir con ellos es horrible, porque vivir con ellos es como vivir en un campo minado. No sabe uno dónde va a pisar, que va a explotar la bomba. Es muy grave esto. Y las dinámicas se vuelven verdaderamente asfixiantes por lo mismo.
Es como andar entre cascarones de huevo a ver en qué momento uno pisa el que está acostado para que todo se rompa en 1000 pedazos. Decíamos que el segundo obstáculo para perdonar es la inseguridad. Las personas inseguras, porque no se han quitado las sandalias, entonces tienden a sentirse muy poca cosa. Y como se sienten muy poca cosa, piensan que todos los demás las ven muy poca cosa. Y como todos los demás las ven muy poca cosa, entonces todos los demás lo único que piensan es cómo destruirlas. De manera que las personas inseguras en todo el mundo ven a un potencial enemigo. En todo el mundo ven a un potencial enemigo. Sienten que todo el mundo está hablando mal de ellos, pensando mal de ellos, criticándolos, hablando a sus espaldas, deseándoles mal, viendo cómo perjudicarlos. Y esto es complicado porque tanto la susceptibilidad como la inseguridad, porque imagínense, para las personas susceptibles, si es difícil perdonar una ofensa, ahora imagínense cuán difícil es perdonar todas las flechas que han atrapado y que se han ellas mismas clavado en el corazón. Porque hasta tienen que perdonar al que va manejando al lado, porque si el coche es más lujoso, porque trae una porquería de carcacha, como quiera que sea, tiene ya alguien más que perdonar. Porque le ofendió el coche. En el caso de las personas inseguras, si es difícil perdonar a una persona, imagínense lo difícil que es perdonar a todas. Y el mayor riesgo de las personas inseguras, y esto no falla, es que como se sienten en riesgo de todo el mundo y ven en todo el mundo un potencial enemigo, asumen entonces una postura de defensa, viven a la defensiva, y como la mejor defensa es el ataque y el que pega primero pega 2 veces, las personas inseguras siempre son personas agresivas y viven la vida peleándose con todos para atacar primero y pegar 2 veces antes de que los agredan a ellos, porque en todo el mundo ven a un potencial enemigo. Y entonces es su potencial enemigo el del coche que se le cerró, pero también es su potencial enemigo el hijo mismo porque no limpió su cuarto, pero también es una enemiga la cajera del supermercado porque está atendiendo a una señora que lleva un producto que no registra la cosa esa y tiene que ir a buscar el precio. Y también es un enemigo el cajero del McDonald's porque se tardó 1000 horas en darme mi hamburguesa. Y todo el mundo entonces es un potencial enemigo, y entonces maltrato al que se me cerró, maltrato a mi hijo por su habitación, maltrato al del McDonald's por tardarse, y a todo el mundo maltrato. ¿Por qué? Porque todo el mundo me quiere hacer daño, y entonces yo mejor ataco antes de que me ataquen. Además de cargarse de resentimientos contra todos, se vuelven en personas peligrosas porque a todo el mundo agreden, a todo el mundo ofenden, a todo el mundo maltratan, en un afán por defenderse de alguien que ni siquiera les ha hecho nada. Y lo malo es que no es una persona, son todos son potenciales enemigos. Estos 2 obstáculos están relacionados con el siguiente obstáculo, que es la imaginación. Esto, queridos amigos, es quizás la parte central de la conferencia. Esta es la parte quizás central de la conferencia, porque esto es lo que realmente nos va a ayudar a entender de dónde procede todo este mal que llamamos rencor y cómo hacer para evitarlo. Y es la imaginación. Es la imaginación. La imaginación trabaja de 2 formas. La primera, que es muy común, consiste en ver faltas donde no existen. Ver faltas donde no existen. Alejandra era madre de 2 hijos, sus más grandes tesoros. De niña practicó el ballet y su ilusión era llegar a ser bailarina profesional y bailar con una de las grandes compañías para ir de gira por todo el mundo. Como casi siempre sucede, solo se quedó en un sueño, y como casi siempre sucede, al tener 5 años su hija la inscribió en lecciones de ballet para seguir soñando a través de ella. La pequeña había crecido y estaba por cumplir 15. El gran ballet Bolshoi estaría de gira en la ciudad justo el día de su cumpleaños y sería una oportunidad magnífica de hacer al menos realidad el sueño de un día ver al ballet ruso en vivo y de agasajar a su hija con tan fastuoso espectáculo. Pero había un problema. Su esposo, Bruno, acababa de quedarse sin empleo. La empresa donde trabajó toda su vida cerró de repente.
Ella llevaba varios años sin trabajar, dedicada a su hogar y a sus hijos, pero había decidido buscar empleo y vender su auto para tener dinero de reserva mientras su marido se colocaba de nuevo. Imposible comprar las entradas para el ballet ruso. Sus padres vivían en otra ciudad. Ellos sabían de los 15 años y del ballet ruso. Su papá estaba muy enfermo y no podía viajar, pero su mamá vino a visitarlos por unos días, unas semanas antes del cumpleaños, porque no podía venir para ese entonces. Al despedirse Alejandra de su mamá en el aeropuerto, ella le entregó un pequeño sobre de papel manila, de esos que venden en todas las papelerías. Es el regalo de tu papá para la niña. En el sobre había 2 entradas para el ballet ruso en la función del día de los 15 años de la nieta. Alejandra estaba emocionada. No se lo diría a su hija hasta ese día para darle la gran sorpresa. Solo había 2 entradas, pero era lo de menos. A su esposa y a su hijo no les interesaba el ballet en lo absoluto. Del aeropuerto, Alejandra se dirigió a la casa de Patricia, una amiga de la infancia donde se reunirían otras más para su acostumbrado almuerzo mensual. Les contó emocionada sobre los 15 años de su hija y de la gran sorpresa que le acababa de dar su mamá con las entradas para el ballet ruso. Sus amigas escuchaban con atención y alegría cuando sonó su celular. Dejó la mesa para atender la llamada. Era Bruno, pidiéndole que volviera pronto, porque esa tarde vería un comprador para su automóvil. Al volver a la mesa les confesó que no todo era felicidad. Les contó con mucha angustia que su esposo no tenía empleo, que ella vendería su automóvil y que no tendrían dinero para hacer una fiesta de 15 años para su hija. Aunque por seguro el ballet compensaría la falta de fiesta y su hija sería muy feliz en su cumpleaños. De camino a casa, Alejandra se lamentó de tener que quedarse sin auto tan pronto, pero sabía que era necesario, y no dejaría que nada arruinara su felicidad de tener aquellas entradas para el ballet. Además, eran regalo de su padre, lo que los hacía todavía más preciosos. Estaba ansiosa por contarle a Bruno. Al llegar a casa, entregó las llaves del auto a su marido, que le esperaba en la acera. Se despidieron y ella entró. Se quitó los zapatos como siempre hacía y se tumbó en el sofá anhelando el gran día de la función. Estiró la mano para sacar de su bolso el sobre con los boletos y mirarlos con detalle, pues aún no lo había podido hacer. Le extrañó no encontrar el sobre. Qué raro, pensó. Abrió el broche del compartimiento frontal y nada. Abrió uno de los zippers y nada. Abrió el otro y tampoco había nada. Alejandra se sentó entonces y con rapidez vació el bolso por completo. El sobre de papel manila había desaparecido. Ella se inquietó por un instante. Debió dejarlo sobre la mesa de Patricia al despedirse de todas sus amigas. De inmediato la llamó. Patricia había limpiado la mesa y no recordaba haber visto sobre alguno. ¿Estás segura, Patty? Ale, te aseguro que aquí no hay nada. Gracias de todos modos, respondió en un tono seco, y colgó. Se quedó pensativa un rato. De seguro Patricia no buscó debajo de la mesa, ni tampoco debajo de los sillones de la sala, ni debajo de los cojines, ni tampoco en su cocina. Tomó el teléfono y la llamó de nuevo, pero esta vez nadie respondió a la llamada. La inquietud de Alicia se tornó en preocupación, luego en angustia, y finalmente en irritación. ¿Dónde habían quedado esas dichosas entradas para el ballet? 2 horas después volvió Bruno. Querida, en verdad lo lamento, pero logré venderle tu automóvil a un compañero de trabajo que... Sí, haz lo que quieras, interpuso Alejandra sin dejarlo terminar. Bruno notó la molestia de su esposa, así que intentó cambiar la conversación. ¿Te parece bien si cenamos? Déjame llamar a los chicos. Pues si tienen hambre tú y los chicos, prepara algo de cenar. Yo siempre cocino y tú nunca haces nada. Se levantó exaltada y de camino a su habitación vio a Ernesto, su hijo de 10 años, jugando. «Hola, mami, no te había visto». Pero ella replicó: «¿Otra vez tu cama desordenada? ¿Cuántas veces vas a entender?» Y siguiendo de largo, entró a su habitación y dio un portazo. No podía dejar de pensar en ese sobre de papel manila. ¿Dónde pudo haber quedado? Piensa, Alejandra, piensa, reconstruye tus pasos. Del aeropuerto fui directamente a casa de Patricia, nos sentamos a almorzar. Justo después de contarles del ballet sonó mi teléfono y dejé la mesa para contestarle a Bruno. A mi izquierda estaba sentada Teresa, la que siempre habla mal de todo el mundo. No dudo que también hable mal de mí, porque de seguro me tiene envidia. Le debió dar envidia saber que iremos al ballet. Y aprovechó para guardar el sobre y esconderlo. Sabía que tarde o temprano sacaría a relucir el cobre. Aunque después del almuerzo, dejé la mesa de nuevo para ir con Patty a la cocina y ayudarla con el postre.
A mi derecha se había sentado Laura, que de hecho es una de las instructoras de ballet de mi hija. Ella se había lamentado de que estaba todo vendido y no había podido conseguir entradas para ella y su marido. Ella se los llevó. ¿Quién se va a poder resistir a ver el ballet Bolshoi? Nunca lo hubiera pensado de Laura. De todas menos de ella. ¿Quién la viera siempre tan amable? Un momento. Gloria se despidió antes porque hoy salieron temprano sus hijos del colegio. Guardé los boletos en mi bolso cuando tomé la llamada de Bruno y estaba al lado el bolso de Gloria. Todo el desayuno se mostró muy seria conmigo, de seguro porque no le quise comprar cosméticos la vez anterior. Nadie la acompañó en su camino de salida. Ella debió abrir mi bolso y llevarse el sobre con las entradas para desquitarse. Mira nada más. Pero si bien hice no comprarle la vez pasada, y por supuesto que no le compraré jamás, pero qué cinismo de esta mujer. No, fue Verónica sin duda. Y eso que ella reza tanto y no sale de la capilla. Aunque, ¿por qué no me tomó la llamada Patricia cuando la llamé por segunda vez? No lo puedo creer. De seguro encontró el sobre cuando la llamé y no pudo resistir la tentación de quedárselos para llevar a su hija al ballet. Por eso ya no quiso volver a hablar conmigo. Y era ella mi mejor amiga. Luego fueron Celia, Norma y Susana, las acusadas, enjuiciadas y sentenciadas por la sangre de Alejandra. Bien dicen que no se puede confiar ni en la propia sombra. Bruno entró sigiloso a la habitación. Cariño, en verdad lo lamento, pero no hay leche ni pan ni puedo preparar nada para los chicos. Nunca puedes resolver nada, refunfuñó Alejandra poniéndose de pie exaltada. Préstame las llaves de tu auto para ir al supermercado. Con eso de que me dejaste a mí sin auto. Pero querida, recuerda que vender el auto fue idea tuya. Yo te sugerí no hacerlo, pero tú insististe. Como sea, ya me dejaste sin auto, ya que préstame tus llaves. Alejandra recorría los pasillos del supermercado con la mirada perdida y pensando solo en las entradas extraviadas. De pronto, vio en el fondo nada menos que a su amiga Patricia. Sostenía en su mano un sobre de papel manila. Vio que alguien le entregaba dinero y que ella lo guardaba en ese sobre para después meterlo en su bolso. Alejandra tomó el pasillo siguiente apresurada intentando que Patricia no la viera, y descubrió que al fondo de ese otro pasillo estaba Laura, la maestra de ballet de su hija. Era ella quien entregaba el dinero a Patricia, seguramente a cambio de las entradas para el ballet ruso. Alejandra salió furiosa y resolviendo jamás poner un pie en esos almuerzos de sus supuestas amigas. No tenía sentido juntarse con ellas cuando entre todas se las habían arreglado para quitarle el regalo de cumpleaños que su hija iba a recibir de su abuelo. Al llegar a casa, Bruno la recibió. «Espera, tengo algo para ti. No quiero saber nada en este momento», replicó Patricia y se fue a dormir desconsolada. Al día siguiente, sábado, se levantó Alejandra temprano como de costumbre. Sonó el timbre de la puerta. «¿Quién será estas horas?», se preguntó. Al abrir, encontró a Patricia, Teresa, Laura, Gloria, Verónica, Celia, Norma y Susana. «¿Qué hacen ustedes aquí?», Patricia respondió. «Amiga, como siempre hemos dicho, estamos todas juntas en las buenas y en las malas. Al enterarnos de que Bruno se ha quedado sin empleo, colaboramos todas para preparar una despensa. No sabemos cuánto tarde tu marido en conseguir empleo, así que es bueno que tengas provisiones suficientes». Y abriendo las cajuelas de sus camionetas, comenzaron a sacar bolsas de pan, cartones de leche, latas, cereales, azúcar, soluciones limpiadoras. Hicieron 4 pilas grandes de despensa y provisiones frente a la puerta de su querida amiga. «Además», agregó Laura, la maestra de ballet, «hablamos todas con nuestros maridos y decidimos entre todos pagar la fiesta de 15 años de tu hija. Dáselo, Pati». Abriendo su bolso, sacó Patricia un sobre de papel manila, de esos que venden en todas las papelerías, y se lo entregó a Alejandra. «Este es el dinero que juntamos y será suficiente para la fiesta. Anoche fuimos Laura y yo al supermercado a comprar nuestra parte de las provisiones, y has de saber que me dio un dinero adicional que llevaba en su bolso y me pidió que lo sumara a lo que teníamos en el sobre. Justo en ese momento te vi de reojo y temí que nos descubrieras y se arruinara la sorpresa». Alejandra miró a Laura. «Es mejor que sobre y no que falte, amiga. Todo sea porque tu hija tenga una fiesta muy linda». Las amigas se fueron y Alejandra se quedó sin palabras. No sabía qué decir. Y ella que las había acusado a todas de haber tomado sus entradas al ballet. Esas dichosas entradas, ¿dónde habrán quedado? Al entrar a casa para llamar a Bruno y pedirle ayuda para meter todas las provisiones, él habló primero. «Cariño, desde ayer he querido hablar contigo y entregarte algo, pero no me has dado oportunidad». «¿De qué se trata?», inquirió Alejandra.
Antes de entregar el auto a su nuevo dueño, lo revisé por completo para asegurarme de que no hubiera nada nuestro. En la guantera encontré este sobre de papel manila. Me dio curiosidad y encontré 2 entradas al ballet y una pequeña nota dentro. Alejandra recordó entonces que al llegar donde sus amigas, pensó en mostrarles las entradas al ballet, pero prefirió guardarlas en la guantera antes de entrar al almuerzo. Lo hizo justamente para evitar olvidarlos en casa de Patricia. Cuando su madre le entregó el sobre, vio las entradas para el ballet, pero no se percató de que hubiera además una nota. Lo abrió esta vez con cuidado y sacó del fondo un papel doblado con una nota escrita por su padre. Hija querida, mi enfermedad me impide estar con ustedes. He pedido a mamá que compre estas entradas para el ballet ruso, sabiendo que haré realidad tu sueño y que mi nieta será muy feliz. Sé que tu marido se ha quedado sin empleo, pero no te preocupes. Recuerda que siempre tienes a tu derredor gente que te quiere y que está dispuesta a sorprenderte con su amor cuando menos te lo esperes. Haz tú lo mismo con los demás. Con amor, papá. Ese es el problema, el otro problema de la imaginación. Y este problema de la imaginación es el que es expresado, suele expresarse con esto. Es que tú siempre y yo nunca. Es que tú nunca y yo siempre. Es que tú nunca haces nada. Yo soy siempre el que... Por eso es que Alejandra le decía al marido, pues cocina tú, porque yo siempre cocino y tú nunca cocinas nada. Oye, es que ¿qué crees? Que no hay pan y no hay leche. Es que nunca resuelves nada. Y si es difícil perdonar una, imagínense lo difícil que es perdonar siempre. Es que, bueno, es que tú siempre haces lo mismo. ¿Siempre cuándo? Pues siempre. A ver, dime cuándo. Dime, si dices que siempre, dime cuándo. Bueno, pero lo pensaste, porque te digo, además de eso, las personas rencorosas tienen ese superpoder de leer la mente de los demás. Entonces, esta imaginación, yo les decía, esta es la parte central de la conferencia. ¿Por qué? Porque cuando somos conscientes de que la mayoría de las cosas que nosotros hemos interpretado como ofensas y como agresiones, y las personas que nosotros hemos interpretado que nos quieren hacer un mal, cuando nos damos cuenta de que 99 de cada 100 no fue más que un fruto de mi imaginación, me doy cuenta de que entonces no hay ofensa. Y si no hay ofensa, ¿qué crees? No hay que perdonar. Y esa es una excelente noticia. ¿Por qué? Porque perdonar es muy difícil. Si me doy cuenta que en realidad no tengo que perdonar, pues ya no me meto en problemas, no perdono. En verdad, créanmelo, mis queridas amigas, las más de las veces todo está acá. No hay ofensa, no hay mala intención, no hay mala voluntad. Las más de las veces está acá. Y también las más de las veces, si hay ofensa, la ofensa es de este tamaño y el que la hace así soy yo. No falla. Necesitamos en verdad ser alertas de esto. Yo les dije que cuando yo empecé con esto me costaba más trabajo perdonar años después. Es para mí en verdad es muy fácil perdonar ahora. Me enojo un rato y luego ya. Pero también porque con el paso de los años yo mismo me he dado cuenta de que estas mismas trampas que estamos aquí mencionando eran trampas en las que yo mismo caía. Si no, ¿con qué autoridad me vengo aquí a parar de hablar el perdón acá si yo soy un super perdonador? Pues ¿qué? No, yo también vengo de... O sea, todos somos iguales. Estamos hechos del mismo barro, así que todos somos igual de propensos a quebrarnos de las mismas partes. Entonces, aprendamos. En verdad que esto es lo que hace la diferencia. Esto es lo que me ha hecho la diferencia. Aparte, imagínense, escritor, pues mi imaginación se inventa unas historias que pregúntenle a Alejandra. Nuestras posiciones no son las mismas, no te atrevas. Bueno, es que soy tan cuidadoso. Yo soy tan cuidadoso y tú eres tan descuidado que ¿cómo te voy a perdonar? ¿Cómo quieres que te perdone ese rayón que traes en la puerta de mi auto impecable? Siempre tu coche está lleno de botellas de agua, Kleenex, chanclas abajo del sillón, de mi auto impecable, perfectamente aspirado, reluciente, encerado. Wax on, wax off, hasta soy karateca de lo bien que tengo mi coche. En cambio, de tu porquería de coche. ¿Cómo crees que te voy a perdonar ese otro rayón? Por favor, piensa tantito, ¿cómo crees? Bueno, lo que pasa, y entonces se la regresa a la otra. Sí, pero es que yo soy tan ordenada y tú eres tan sucio, ¿verdad?
Ve cómo tienes tu closet, ve qué chiquero tienes en tu closet. En cambio, ve mi cocina. Mi cocina siempre, ve, todo ordenado, todo reluciente de limpio. Soy maestro limpio, soy maestra limpia. ¿Cómo crees que te voy a perdonar? Al hijo desordenado que no hace la cama a las 7 de la mañana, ¿cómo te voy a perdonar? Tu chiquero, vives en un muladar. Hasta las palabras más hirientes, porque aparte las personas así tienen una puntería de apache. ¿Saben qué decir y dónde? Y para que duela más. Para que duela más. Y es por eso, porque si yo soy tanto, ¿cómo crees que te voy a perdonar a ti? Tomé la decisión firme de perdonarte con la mente, no con esto. Y eso lo saben las personas, pues simplemente los atletas, ¿no? Los maratonistas, y ahora que ya no les basta correr maratones y ahora tienen que nadar kilómetros y andar en bicicleta kilómetros y todo eso. No sé si entre ustedes haya quien lo haga, pero aquí en este lugar donde vivimos a fuerzas conocen a alguien que hace esas cosas. Mi papá era maratonista, en ese tiempo nada más eran maratones. Y yo veía a mi papá y ustedes, sus amigos o sus esposos que hacen esto, ustedes, no sé, sentirán y sabrán perfectamente. Llega un punto en el que sienten que se mueren, ya las piernas no les dan, la cabeza les va a explotar, sienten que se van a caer. Y les faltan todavía 2 kilómetros para acabar los 42 que iban corriendo. Y esos últimos 2 kilómetros ya no los ganan con el cuerpo porque el cuerpo no les responde. A pesar de los dolores, acaban acabando la carrera con la mente, que es la que los impulsa, y acaban ganando por voluntad más que por resistencia. Porque valgo tanto como hijo de Dios, como persona. Entonces perdono. Otra cosa importantísima para perdonar, discernir si en verdad me agredieron o es mi imaginación. Y si tengo duda, pues pregunto, ¿no? La señora esa que me vio así con la cara seria y se salió de la iglesia, pues en lugar de hacerme historias, ¿por qué no voy la próxima vez que la vea? Hola, ¿no? Oye, o a lo mejor le llamo por teléfono, oye, ¿todo bien? Sí, porque, bueno, es que como vi que saliste muy seria, me preocupé que algo te pasara, ¿todo bien? Ah, es que no sabes, está ahí una migraña que ya no aguantaba. Ah, pues ahí se resuelve todo. Entonces, sí, hablando se entiende la gente. Entonces, hay que discernir si en verdad lo que es, y no falla. 9 de cada 10, si no es que más, está acá. No hay mala intención. La gente por naturaleza no es mala, entonces ¿por qué va a tener mala intención y mala voluntad? Esto es importantísimo, importantísimo para perdonar. Porque cuando me doy cuenta otra vez que las más de las veces no hay ofensa, la gran sorpresa es que entonces las más de las veces no hay que perdonar, y es una gran noticia, porque si es difícil perdonar, pues ¿qué crees? Ya no tengo que perdonar, ya de qué me preocupo, ya de qué me preocupo, ya para que voy a la conferencia de Mauricio, ya. Por eso doy esta conferencia y la gente no vuelve, la única que ha vuelto es Macarena. ¿O no? Sí, es verdad. El siguiente. Discernir si en verdad he perdonado. Esto es muy importante. ¿En verdad perdoné o todavía no logro perdonar? ¿Cómo puedo saber esto? Es muy fácil. Y tiene que ver con lo de las memorias. Cuando yo recuerdo y ya no me duele, significa que ya perdoné. Pero si me descubro a mí mismo con la necesidad de contarle a toda la gente que puedo de lo que alguien ya me hizo, le cuento a mi esposo y le cuento a mi mamá y le cuento a mi hermana, y el día que tomo un café con un amigo le cuento, y si voy en un avión con el de al lado hacemos la plática y acabo contándole al del avión, o en la fila del supermercado. ¿Qué me vas a contar? No te entendí. No, que si te encuentras contándote. Pues la ofensa que alguien te hizo, ¿no? O sea, a todo el mundo que puedes le platicas que te hicieron de lo que te hicieron. Después de que perdonas. Después de que tú dices que ya perdonaste, pero te descubres que lo sigues platicando y platicando. Y a todas las personas que se lo platican, pero no creas, yo ya perdoné. Yo ya perdoné. No. ¿Y sabes por qué no? Porque el hecho de que sigues necesitando platicarlo significa que sigues todavía necesitando sacártelo, porque ahí sigue. Por eso lo platicas, para sacártelo. Entonces, si sigues platicándolo y platicándolo, es que no has logrado perdonar. Entonces es importante eso para que tomes la decisión de perdonar, ya cancelar esa deuda y dejarlo ya para atrás. Lo que decías hace rato es muy cierto, hay que reconocer, y esto es importantísimo, y nosotros tenemos una gran ventaja, pertenecemos a la religión del perdón, entonces creemos en el Dios del cual procede todo perdón. Si yo no puedo con mis fuerzas humanas perdonar, la gran sorpresa es que Dios sí puede.
Y Dios puede enviar su Espíritu Santo a mi mente y a mi corazón para ayudarme a perdonar lo que yo humanamente no soy capaz de perdonar. Entonces es muy importante para poder perdonar, pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé su gracia para que podamos conseguir ese perdón que no podemos. Y más con las personas que más daño nos han hecho. Más con las personas que más daño nos han hecho. Hay veces que me dicen la gente, es que ¿cómo puedes perdonar cosas así? ¿Cómo puedes perdonar a los que secuestraron al hijo de una persona? ¿Cómo puedes perdonar al chofer de un tráiler que iba ebrio y que mató al esposo? ¿Cómo puedes perdonar a la señora esta del hijo que secuestraron? ¿Cómo puede ella lograr perdonar? Bueno, ¿qué crees? Los que tienen cuaderno, tomen nota. Mientras más grande es la ofensa recibida, mayor es la necesidad de perdonar, porque mayor es la paz que se necesita recuperar. Mientras más grande es la ofensa recibida, mayor es la necesidad de perdonar, porque mayor es la necesidad de la paz que hay que recuperar. Tu paciencia con tus hijos, el tener una comida caliente. Tienes un don que nadie más. Dios te dio a ti el don de sanarlo todo con un beso, desde una rodilla raspada hasta un corazón quebrantado. Y por ese beso que Dios puso en tus labios, en este día dale gracias. Pero también hay que reconocer que no todo siempre es como te gusta. Y por aquellas cosas que no te gustan, con los pies puestos sobre la tierra, es importante que te perdones. Si quieres perdonar a los demás, tienes que perdonarte a ti misma. Y como no podemos solos, vamos pues a invocar al Espíritu Santo para que nos ayude a perdonar. Pide al Espíritu Santo que descienda sobre tu corazón. Pídele que derrame sobre ti su poder sanador. Pídele que encienda en tu corazón la llama de su amor. Sintiendo la presencia del Espíritu Santo en tu vida, ofrezcamos nuestro acto de perdón a nuestro Padre que está en el cielo. Dios mío, con tu gracia, en este día quiero perdonar a todos aquellos que me han hecho daño. Padre Celestial, quiero comenzar por perdonarme a mí misma por todos mis pecados. Por aquellas veces en que no te he amado sobre todas las cosas. Por aquellas veces en que no he confiado en ti. Por aquellas veces en que te he hecho responsable de mis problemas. Me perdono por aquellas veces en que te he culpado de la muerte de alguien que amaba. Por aquellas veces en que he ofendido a mis padres. Por aquellas veces en que he ofendido a mi esposo, a mi esposa. Por aquellas veces en que he sido muy estricta con mis hijos. De todos mis excesos, de todas mis ofensas, en este día me perdono. Señor,
En este día perdono a mi madre por aquellas veces en que me regañó en público, por aquellas veces en que me hizo sentirme avergonzada, por aquellas veces que se negó a perdonarme y me castigó. Perdono a mi madre por aquellas veces en que prefirió a mis hermanos sobre mí, por aquellas veces en que me llamó estúpida, por aquellas veces en que me dijo que hubiera sido mejor que yo no hubiera nacido. Por aquellas veces que me dijo que estaba decepcionada de mí. Dios mío, en este día también bendigo a mi Padre por sus largas ausencias, por no estar presente en aquellos momentos en que más necesité su compañía, por su falta de afecto, por aquellas veces en que bebió demasiado. Perdono a mi Padre por aquellas veces en que tenía tan mal humor, por perder la paciencia tan fácilmente. En este día lo perdono, Señor. Dios mío, concédeme la gracia de perdonar a mis padres por aquellas noches en que sus pleitos y disputas no me dejaban dormir, por haberse dado por vencidos, por la paz que perdí durante su separación, por haberse divorciado. Dios amoroso, ayúdame a perdonar a mis hermanos por aquellas veces en que los necesité más que a nadie y no quisieron estar conmigo, por aquellas veces en que me hicieron sufrir, por aquellas veces en que compitieron contra mí. Perdono a mis hermanos por no creer en ti, Dios mío, por no confiar en ti, por no querer saber nada de ti. Dios mío, ayúdame con tu espíritu amoroso a perdonar a mi esposo por ser distante y silencioso, por no confiar en mí como yo merezco, por su falta de cariño, por su falta de apoyo. Señor, concédeme la gracia de perdonar a mi esposa en este día, por negarse a aceptar mis disculpas, por sus largos periodos de silencio, por la tensión en el hogar, por negarse a comprenderme, por ser tan severa con nuestros hijos. Padre Celestial, ayúdame este día a perdonar a mis hijos por su falta de respeto, por su desobediencia, por sus peleas, por no querer estudiar ni hacer sus tareas, por preferir a sus amigos más que a mí. Perdono también a mis suegros y a mis cuñados por no amar a mi esposo, a mi esposa como debieran, por aquellas veces en que han puesto a mi esposo, a mi esposa en contra mía. Señor, hoy quiero perdonar a mis sacerdotes
por las veces en que me han ignorado, por nunca tener tiempo para escucharme, por las veces en que parece importarles más las cosas materiales que nuestro bien espiritual, por hacer cosas que avergüenzan a nuestra iglesia, por no querer aceptar mis talentos ni mi deseo de ayudar a nuestra iglesia. Padre Celestial, en este día perdono a mis vecinos por ser tan ruidosos y descuidados. Perdono a mis superiores en el trabajo por no recompensar mi esfuerzo, por ignorar mi lealtad y mi arduo trabajo, por ser injustos conmigo, por haberme despedido. Padre amoroso, concédeme la gracia en este día de perdonar a aquella persona cuyo nombre anoté al principio. Aquella persona que me ha hecho daño como nadie más. Este día, perdono a aquella persona que no he sido capaz de perdonar. Hoy perdono a aquella persona a quien siempre me he negado a perdonar. En este día, perdono a todos mis hermanos. Nadie me debe ya nada. Gracias, Señor, por restaurar la paz en mi corazón y por ayudarme a perdonar. Gracias, Señor, por ayudarme a poner los pies sobre la tierra. Ayúdame a, como Moisés, andar siempre sin sandalias, tomado de tu mano. Gracias, Dios mío, por este amor que hoy puedo compartir con todos los demás a quienes hoy he perdonado. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pues muy bien, queridas amigas, muchísimas gracias por este tiempo y sobre todo gracias por su disposición y su disponibilidad para compartir junto conmigo este viaje a nuestro interior. Yo le pido a Dios que todo lo que ustedes han escuchado se lo lleven en su memoria y se lo lleven en su corazón. Que se lleven sobre todo tres cosas. La primera, perdonar consiste en cancelar una deuda moral, decirle ya no me debes nada. La segunda, 9 de cada 10 veces que pienso que alguien me ofende es fruto de mi imaginación, y si me doy cuenta de que en realidad no hay ofensa, tampoco hay nada que perdonar. Y lo tercero que se deben llevar es siempre recordar aquella mañana en la que en presencia de Dios pusieron los pies sobre la tierra. Y cuando las cosas no anden bien, quítense las sandalias y pongan los pies sobre la tierra. Tómense de la mano de Dios y Él sabrá mostrarles el camino. Pues yo no tengo nada más que decir. Muchísimas gracias por esta invitación. Si quieres aprender más acerca de aquello que nos impide perdonar, comprender el resentimiento y cómo evitarlo, y cómo lograr perdonar a las personas que realmente te han hecho daño, te invito a descargar el audio o el video de mi conferencia ¿Por qué no puedo perdonar? Aprendiendo a identificar los obstáculos para el perdón, será más fácil desterrarlos de tu vida, podrás aprender a perdonar y así recuperar la paz.